Muy buenas tardes, amada iglesia de Trigo y Miel Markelia. Hoy te doy un saludo. Hoy regresamos nuevamente a las transmisiones después de varios días de ausencia en los que hemos reflexionado, en los que hemos analizado la palabra a la luz de la nueva emergencia que tenemos. Recordemos que estamos confinados, las iglesias no tienen servicios, estamos haciendo servicios en línea a través de diferentes plataformas sociales, algunas muy cerradas, para poder compartir con los hermanos. Sin embargo, hoy nuevamente tomamos la decisión y analizamos una porción de la palabra para darte un mensaje de cómo se están desarrollando los nuevos tiempos, cómo estamos viviendo aquí en Markelia, en Guerrero, esta pandemia del coronavirus que a todo el mundo nos ha tomado por sorpresa. Todo el mundo pensábamos que era algo más sencillo. Bueno, en lo personal siempre dije que era algo muy serio, pero bueno, la gente, el mexicano, lo tomamos todo a la ligera y llevamos 4 meses confinados, llevamos 4 meses de inmovilidad y bueno, creo que es necesaria la palabra. Es necesario alimentar al pueblo de Dios. Y vamos a iniciar con una porción de la palabra. Vamos a retomar un poco el mensaje que nos dio nuestro pastor Manuel Malváez, que tiene que ver con las llaves del reino, y yo le voy a agregar algo, el resguardo bajo las llaves del reino de Dios. Y dice la bendita palabra de nuestro Abacadosh en Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por esta tu bendición, Señor. Es necesario, amados hermanos, retomar esta enseñanza que hace miles de años Jesucristo, Yeshua HaMashiach, le dio a sus discípulos y que este viernes, ayer, nos compartió nuestro pastor Manuel. Estamos acostumbrados a leer superficialmente las Escrituras, la Santa Palabra, y nos conformamos con ello y hasta damos por hecho que esta porción de la palabra establece la herencia de una iglesia verdadera, una herencia recibida por Pedro y traspasada a través de las generaciones hasta el día de hoy en la persona del Papa Francisco. Pero no es así. En el reino de Dios la herencia no se transfiere a través de los hijos, a través de las generaciones, a través de lo consanguíneo. En el reino de Dios la herencia se transfiere según el orden de Melquisedec. Así es la transferencia del reino. Entonces, cuando entendemos esto, ya podemos hablar de la edificación de la iglesia y de las llaves que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach, le promete a Pedro, y de las maravillas que Pedro podrá hacer con estas llaves. Si leemos detenidamente, nos damos cuenta que esas llaves tienen el poder de cambiar las cosas, de corregir cosas y de reordenar las cosas que estamos viviendo. Vamos a retomar la porción de la palabra y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos de nosotros creemos que hoy necesitamos esas llaves para detener y atar al COVID-19? ¿Cuántos de nosotros creemos que nos es necesario? ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no nos llamamos Pedro? ¿Por qué no somos hijos consanguíneos de Pedro? No es por eso. La razón es porque la mayoría de la humanidad no estamos conectados con Dios. Aún los cristianos, aún los evangélicos, protestantes, romanos y remonos, no estamos conectados con el Eterno. Esa es nuestra triste realidad. Hemos estado jugando a la iglesia, hemos estado jugando a la comunión con el Señor.
Hemos estado jugando a cumplir metas muy humanas, muy terrenales, pero hemos descuidado nuestra relación con el Eterno. La mayoría de nosotros no hemos aprendido a vivir en la voluntad del Señor. Hemos aprendido a mentir mejor, que es diferente, a justificar nuestras deficiencias, a competir entre nosotros. Queremos más ovejas, queremos quedar bien con los hombres de poder, queremos exaltar a los que nos dan una ofrenda y a veces hasta criticamos a los enemigos de estos que ya nos ofrendaron. En resumen, la iglesia ahora a veces vergonzosamente es una extensión de la política y a veces es una extensión de lo más bajo de las redes sociales. Utilizamos las redes sociales no para edificar, aprovechamos el más mínimo detalle para lanzar críticas en contra de alguien que creemos que no está haciendo las cosas bien. Y eso ya distrajo nuestra atención, y eso ya distrajo nuestra relación con Dios. Porque Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a criticar si alguien está haciendo bien o malas cosas. Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que yo ponga mi esfuerzo, que yo ponga mi mejor parte y que trate de hacer las cosas de la mejor manera para mi progreso, para el progreso de los que buscan nuestra cobertura. No importa si los demás están quedándose cortos o tal vez van mejores que yo. Eso no importa. Lo importante es que todos trabajemos para un propósito. Lo importante es que todos trabajemos para el reino de los cielos. Y es ahí donde nosotros estaríamos conectados con la plena voluntad del Señor. Es por esto, estas cosas que nos hemos permitido y que hemos descuidado nuestra relación con Dios, que el Señor ha permitido esta pandemia. Porque quiere que regresemos al origen, a la senda antigua, a su comunión con Él, a la obediencia, a la plena comunión con Dios. Que le busquemos, que sepamos que Él es el Todopoderoso, que Él en un instante puede cambiar las cosas, para bien o para mal. Cuando Yeshua le dice, tú eres Pedro, no se está refiriendo a un solo hombre, se está refiriendo a toda una congregación, a toda una iglesia, a su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si retomamos la palabra, dice, yo también les digo, ustedes son mi iglesia, son mi cuerpo, y sobre este cuerpo, fiel, estableceré mi reino y las puertas del Hades. O sea, las puertas del Hades está hablando toda la operación demoníaca, toda la operación de los infiernos, no prevalecerá contra una iglesia que está firme en el Señor, que está en comunión con el Señor, que está buscando al Señor. Luego el maestro le dice, y también les digo a ustedes, les daré las llaves de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Demasiado hermoso que nos cuesta trabajo creer que es verdad. Es muy hermoso. Y de tan hermoso que no lo creemos. Entonces, es necesario hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios dice la verdad en esta palabra? ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos creemos en su santa palabra? Si la respuesta es sí creo, entonces debemos de creer lo que Yeshua le dice a la iglesia a través de la figura de Pedro. Y si esto es cierto, entonces nosotros tenemos la oportunidad de atar las enfermedades, y por supuesto entre ellas el COVID, con estas llaves que Dios está hablando. Pero ¿qué pasa? No las conocemos. No las conocemos. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no las conocemos, no sabemos cuáles son esas llaves. Hemos estado tan ensimismados en las cosas materiales, en un templo, en un edificio, en un vehículo, en una casa, en muchas cosas, de tal manera que hemos descuidado el terreno espiritual y no conocemos los misterios que Dios revela en su palabra para nosotros. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no está a nuestro alcance hacer uso de estas llaves? Porque no estamos en la plena comunión con Dios. Porque estamos más aferrados a la carne y al mundo y que a nuestras relaciones con Dios. A veces nos es más importante ser el amigo de una persona distinguida, que nosotros decimos que es distinguida. A veces nos hace más importante ser amigo de un político, ser amigo de un gobernante. Y miren, muchas veces ni nos toman en cuenta, muchas veces nos menosprecian.
muchas veces se burlan de nosotros. Cuando todo está en orden, cuando no hay enfermedades, cuando no hay emergencias, Dios es olvidado. Los políticos no solamente traicionan, se traicionan entre ellos, por lo tanto también traicionan a Dios. Entonces, es triste que estamos muy peleados. El pueblo de Dios, es triste ver cómo el pueblo de Dios hace críticas, hace menciones, pierde tiempo valioso de sus sermones, de lo que escribe en sus redes sociales, para hablar, para echarle porras a algunos y para criticar a otros. No estamos entendiendo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, por todos. Tenemos que tener amor. No podemos estar discriminando a la gente. No podemos estar adulando al que nos ayuda física y económicamente. Y no podemos estar atacando a los que son enemigos de esas personas que ya nos ayudaron. Es un error muy grave. No sabemos cuáles son las llaves de las que está hablando Jesús en este pasaje con Pedro. ¿O tú las conoces? ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes para qué sirve cada una de ellas? La llave más poderosa que Dios nos ha heredado es la obediencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, del 1 al 14, el Señor nos da una serie de instrucciones y Él dice: si obedecieres, yo te voy a heredar todas estas promesas. Obediencia. Esa es una de las llaves. Existe la llave del acuerdo, existe la llave de la fe, existe la llave del éxito. Pero tenemos que estudiar mucho la esencia de estas llaves del reino para tener acceso a ellas. Porque si bien es cierto que ya estamos buscándolas, ya estamos detectando algunos nombres, tenemos detectado ya algunas citas y podemos decir: ya encontré la llave, wow, ya sé. Pero ahora tenemos que saber utilizarlas. ¿Tenemos los méritos para hacerlo? ¿Somos realmente obedientes? ¿Somos realmente... nos ponemos de acuerdo con nuestros hermanos? ¿Realmente tenemos fe? ¿Realmente estamos preparados para el éxito? El COVID-19 vino a desnudar a las iglesias, amados hermanos. Es triste decirlo, pero esa es la verdad. El COVID-19 vino a desnudar a la mayoría de las iglesias. No estábamos preparados ni física ni espiritualmente. Nos vino a desnudar. Con el COVID-19 no han funcionado los decretos, las órdenes de que se desaparezca el COVID. No ha funcionado. ¿Por qué? ¿Por qué no han funcionado esos decretos, esas palabras vanagloriosas de decir: yo decreto que esta enfermedad desaparezca? No ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque el pueblo del Señor no está operando en su verdadero llamado. No tenemos una verdadera comunión con el Señor. Esa es la verdad. Estamos descuidando nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios está muy descuidada. En los ministerios, en las iglesias queremos cifras. Cada día queremos cifras más altas de congregantes. Cada día queremos cultos más llenos. Cada día queremos espectáculos a veces. Pero realmente nos estamos haciendo cargos de esa gente que estamos sumando, que queremos sumar todos los días a nuestra congregación. Nos estamos haciendo cargo de esas eternidades. Estamos pendientes de sus necesidades. Estamos pendientes de lo que les pasa. Los atendemos, los escuchamos, tomamos sus llamadas. Ese es el problema. Ese es el punto. Que tenemos que hacernos cargo de sus eternidades. Y la verdad es que no. La mayoría de los ministros no estamos siendo responsables con nuestras ovejas, con nuestras eternidades, las que Dios está poniendo en nuestras manos. La iglesia, hasta antes del COVID, estaba funcionando de una manera muy emocional. Declaraciones, metas humanas, competencias materiales,
Hoy nosotros vamos a hacer esto, hoy nosotros vamos a alcanzar un pueblo más, hoy se sumaron tantas personas, hoy queremos 1 millón de personas para Cristo, hoy tenemos que hacer esto. Metas, 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 metas humanas, números, estadísticas, pero realmente el mundo, el cuidado espiritual de los hermanos ha estado en el descuido. Aún recuerdo el inicio de la pandemia, que bueno, en México fue en febrero empezó la emergencia, los primeros casos, un caso. Y en marzo, bueno, ya empezó a hablarse de contagios. Cuando inicia la pandemia, en marzo, estamos hablando a mediados de marzo, el 20 de marzo, unos no creían en la pandemia, decían que era un invento de los gobiernos chinos y el de Estados Unidos. Otros decían que era un plan del nuevo orden mundial. Bueno, en parte se cumple una teoría ahí. Otros decían que el COVID-19 se frenaría con una cuarentena. De hecho, hay mensajes en mi teléfono en donde amigos decían, hay que encerrarnos 15 días, 21 días y se acabó la pandemia. Se frena, se extermina, o sea, muy a la ligera. Otros, los más espirituales, empezaban a citar palabra. Citaban palabras, citaban Josué 1:19, Segunda de Crónicas, que hay que clamar al Señor. Pero todo era de una manera muy emocional, muy irresponsable. Mira, tienes un problema, tienes que citar esta palabra, cítala de volada y está hecho. Sí, mira, te sientes un poquito enfermo, ve a las farmacias similares, cómprate la medicina y recítala y asunto arreglado. Pero me llamó mucho la atención que de manera muy irresponsable se empezó a citar una porción de la palabra contenida en Isaías 26:20 y la voy a retomar en este momento. Dice, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Una hermosa palabra, ciertamente, pero dicha de una manera muy irresponsable. Y yo tengo unas anotaciones, 24 de marzo más o menos, estaba circulando de manera indiscriminada esta cita bíblica, muy respetable para mí la palabra, amada la palabra, digna de respeto, pero que no se le estaba dando el respeto en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp. Esta cita la anduvieron enviando hasta la gente que no cree en Dios. Gente que trae a Dios como un amuleto cualquiera. De pronto la palabra de Dios fue tomada como una medicina similar, barata, genérica. Decláralo y resguárdate unos días, listo. No tiene efectos secundarios, no hay dieta, no hay cuidados especiales. Puedes comer carne de puerco, no tiene dieta, decláralo. Suficiente. Asunto arreglado. La gente que acostumbrada a hacer lo que se le viene en gana, citando esta palabra de una manera tan irresponsable. Doloroso para los que estamos aprendiendo a amar la palabra del Señor. Que la porción de la palabra, que las Santas Escrituras se utilicen de una manera tan irresponsable. Estamos hablando a fines de marzo. Pues han pasado más de 90 días desde marzo. Y esos insensatos no han visto los resultados que anunciaron. Se resguardaron tal vez algunos. Seguramente algunos sí hicieron caso. Seguramente algunos, sobre todo los que tenían algunos recursos económicos, pues se fueron y se cuarentenaron. Tal vez un mes. Pero llevan 90 días. Y la pandemia no se frena. La pandemia no ha parado. Los resultados que ellos dijeron que iban a obtener no se han obtenido. ¿Por qué? ¿Por qué no se han obtenido? ¿Acaso la palabra de Dios no es eficaz? ¿No será eficaz la palabra del Señor? Claro que sí es eficaz. Pero todo tiene un contexto. Todo tiene una historia. Y aún la historia de Isaías 26:20 tiene que ver con algo muy importante. Todo lo que está en las Santas Escrituras es importante, merece respeto.
tenemos que tenerle respeto a la palabra. Y tenemos que conocer la palabra para poder invocarla, para poder hacer uso de la palabra, porque la misma palabra es una llave. En Isaías 26:20 el profeta está hablando de toda una historia de castigo y rectificación que incluye a su pueblo, que incluye a Tiro, que incluye a los sidonios, que incluye a los moabitas, pero también incluye al pueblo de Dios. Y al final de toda esta historia de rectificación, el pueblo de Dios pide perdón, porque se había equivocado. El pueblo del Señor había hecho cosas malas delante de Dios, y pide perdón y clama por misericordia. Y Dios, después de que el pueblo se arrepiente y pide misericordia, Dios da una palabra, da una respuesta y ordena el resguardo. Es ahí donde ordena el resguardo. Es así como anuncia esta respuesta de resguardarse. No es algo ligero. Es toda una historia. Y la promesa del Señor, la palabra del Señor es así. Las promesas de Dios no se venden en los anaqueles de una tienda de similares. Es tiempo de buscar nuestra plena comunión con el Señor. El COVID va a continuar. El COVID va a seguir. Tiene que completar un ciclo y tal vez un segundo ciclo. Tal vez. No lo sabemos. No sabemos si después del COVID viene algo más fuerte. No sabemos si esta pandemia el Señor la permite para que nos preparemos y que hagamos lo que hizo el pueblo de Nínive, que nos arrepintamos, que hagamos teshuvá, que hagamos arrepentimiento, que volvamos a su senda y que volvamos a pedirle el consejo al Señor para poder vibrar a la altura que necesitamos vibrar. Porque el cuerpo humano el Señor lo diseñó de una manera tan perfecta que no debiéramos estar padeciendo tantas enfermedades. Pero hemos cauterizado nuestra mente, nuestra alma, hemos empezado a cometer cosas cada día malas, más malas, peores. Nos hemos apartado y nuestra vibración empezó a bajar. Nuestra comunión con el Señor empezó a bajar. Así que, amada iglesia, tenemos mucho por aprender. Todos los días estamos aprendiendo. Las cifras, por supuesto, que no son reales a nivel nacional. Los políticos, que han sido los traidores de toda la historia de la humanidad, desde el origen de la humanidad, desde el origen del hombre y desde que se empezó a inventar la actividad política, pues los políticos han sido los artífices de muchas traiciones. Y en ese sector siempre va a haber ataques, guerras, que si el encargado de salud a nivel nacional está mintiendo, que si las pruebas, obvio. Los políticos son gente adinerada que tiene negocios farmacéuticos y que ellos quieren vender pruebas. Por lo tanto, necesitan que se consuman pruebas. Pero la realidad de México, la realidad del COVID va más allá. Las cifras no son reales, no son reales. Aquí en Markelia, oficialmente, hay poco más de 20 contagiados de coronavirus, de COVID, oficialmente. Pero en las calles de Markelia, en cada calle de Markelia hay gente contagiada, hay gente recuperándose con test, con medicamentos genéricos, con medicamentos muy buenos, con cuidados, con esperanza, con oración. Markelia tiene, yo creo que más de 100 personas infectadas de coronavirus. Que no lo aceptamos, muchas de las personas, pues porque no hay a dónde ir, porque no hay un medicamento que te digan esto te va a aliviar del coronavirus. Pero hay muchas personas contratando oxígeno, hay muchas personas convaleciendo, hay otras personas que ni siquiera dicen que están enfermos porque no hay quien los vea. Hay personas que están en sus camas, olvidados por sus propias familias. Por supuesto que no son reales, pero esa no es responsabilidad ni del presidente de la República solamente, no es responsabilidad del gobernador, del presidente municipal, no, porque mucha gente ni siquiera se está cuidando. Mientras hay unas familias que están convalecientes, algunas personas por COVID, hay otras familias haciendo fiestas. Hay familias que tú no te explicas cómo viven su día a día, pero que pasan horas y horas de fiesta. Se dice que la cerveza aumentó de precio.
Pero hay familias, hay personas festejando, tomando cerveza por horas. ¿De dónde está saliendo ese dinero? No sé. Y yo no estoy para criticar eso. Simplemente digo, es mucha la irresponsabilidad del pueblo. No es la culpa del presidente de la República, no es la culpa del gobernador. La solución no son las pruebas indiscriminadas. No es la culpa del presidente municipal. No es la culpa de los regidores. Todos y cada uno somos responsables. Acabo de ver una publicación de un hombre humilde que ha dedicado su vida al deporte aquí en Markelia. Y está lanzando una publicación diciendo, señores, yo ya no me hago responsable de ustedes, que viva el que quiera vivir, que se contagie el que se quiera contagiar, ustedes no son ni mi familia, ustedes no entienden. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. El que no está padeciendo la enfermedad todavía no se la cree. Pero la enfermedad es real y es muy agresiva. Mata a la gente que no está con las defensas elevadas, mata a la gente que le da miedo. Está muriendo mucha gente. Y en los próximos días, lamentablemente por nuestra irresponsabilidad, va a seguir muriendo más gente. Así que, amada iglesia, tenemos que empezar a aprender. Tenemos que empezar a buscar la manera de aprender a usar las llaves del reino, las que nos prometieron a través de Pedro. ¿Qué va a pasar con las citas bíblicas de las grandes promesas de resguardo, de liberación y esas cosas buenas, tantas cosas buenas que nos anuncia la Biblia, la palabra del Señor? Yo te quiero decir algo, siguen vigentes. Siguen vigentes, pero tenemos que volver a la comunión con el Señor. Nosotros mismos como padres, si nuestros hijos no obedecen, si nuestros hijos no hacen las cosas que nosotros les pedimos, no les entregamos lo que les prometemos. Si les prometimos comprarles, no sé, tal vez una bicicleta, tal vez un buen libro, tal vez un buen teléfono, pero si nuestro hijo no se portó bien, no se lo vamos a entregar. Dios es así. Si nosotros no le buscamos, si nosotros tenemos en poco su palabra, no nos va a entregar sus promesas. Las promesas del Señor están vigentes, pero tenemos que volver a la comunión con Él, para que Él las active en su tiempo. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Tenemos que obedecer. La primera llave que tenemos que obedecer, la primera llave que tenemos que saber que existe es la llave de la obediencia. Obedezcamos. Pongámonos en comunión con el Señor. Y que Él haga su voluntad. Muchas veces nosotros nos aferramos a lo que queremos. Nosotros queremos que las cosas sucedan de una manera. Es que yo quiero que mi iglesia crezca así. Es que yo quiero que mis hijos crezcan así. Es que yo quiero que las cosas me salgan así. Pero muchas veces no estamos haciendo las cosas para que sucedan como nosotros estamos pidiendo. Ni siquiera tenemos ese orden. Entonces no podemos esperar que las cosas sucedan como yo quiero porque no estoy siguiendo un orden. Pero independientemente del orden que yo quiero, independientemente de mis anhelos, yo creo que todos en algún momento hemos declarado que el Señor es soberano en nuestra vida. No hay ateo, sobre todo en estos tiempos de enfermedad, y todos hemos declarado que nos ponemos en las manos del Señor y que estamos dispuestos a que el Señor haga su voluntad. Si tú y yo declaramos que el Señor puede hacer su voluntad en nuestra vida, entonces tenemos que aceptarlo y decirle, Señor, mi anhelo es que las cosas me salgan de esta manera. Sin embargo, yo me pongo en tus manos. Yo deposito todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y lo que pienso en tus manos, para que tú me moldees, para que tú hagas tu perfecta voluntad, porque tú sabes qué es lo que me conviene. Porque tú me creaste desde antes de la fundación del mundo, tú conoces mi historia, tú sabes cuál es mi final, y tú sabes qué me conviene, y tú sabes qué le conviene a tu reino. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la humildad suficiente de decir, Señor, aquí está mi vida. Aquí está todo lo que soy. Haz de mí lo que tú quieras, porque tú eres el alfarero, yo solamente soy el barro. Amados hermanos, amada iglesia Tribu y Miel Markelia, amada iglesia de las naciones, porque sé que algunos de ustedes van a ver este video, pongámonos en comunión con el Señor. Pidamos por nuestros pastores, por nuestros padres en la fe, por el prójimo.
Oremos por nuestros gobernantes, es nuestra obligación. No nos quejemos de los gobernantes solamente. Pidamos por ellos, pidamos sabiduría para ellos. Oremos por los médicos que están al frente de la pandemia, porque ellos sin tener necesidad, muchos de ellos, muchos apasionados, ni siquiera tienen necesidad. Están abandonando a sus familias, muchos de ellos por atender a los que somos negligentes, a los que a veces hasta por descuido, por negligencia, por capricho, nos hemos estado infectando. Oremos por esos médicos, oremos por los policías, oremos por los rescatistas que andan en la calle exponiendo su vida. Tal vez alguien pueda decir que pues es lo que quieren hacer y tal vez haya una crítica para ellos, pero la verdad es de que debemos valorar ese esfuerzo, porque están fuera de su casa, porque dejaron la comodidad de su casa para ir a rescatar a los que se han accidentado, para ir a rescatar a los que necesitan, para ir a llevar a trasladar al irresponsable que no se cuidó y que le dio miedo y que quiere estar en las manos de los mejores médicos, porque a veces los irresponsables somos los más cobardes. Hay que orar por ellos, por todos los que están al frente de la batalla contra del COVID-19, por los que regalan comida. No importa si la mitad lo hacen por interés o la mitad lo hacen por amor, no importa. Pero están poniendo algo de su parte, de lo que ellos tienen, de lo que Dios les ha dado. No frenemos la buena voluntad de las personas. Cerremos nuestras bocas. Si yo no puedo o no quiero y no tengo voluntad de dar, debo de cerrar mi boca para que el que sí quiera dé y ayude y rescate y que haga de este mundo un mundo mejor. Lo importante es que cuando la gente regala, cuando la gente se solidariza, eso se llama caridad, eso se llama sedaká, y esa caridad te lleva al amor, y el amor es un generador de perdón de pecados. Amada iglesia, te invito a que reflexiones, te invito a que busques del Señor. No busques una fórmula especial, no busques algo cabalístico, no busques algo místico, no busques la fórmula de cómo con unos polvitos o con unas palabras, un juego de palabras, hacer grandes milagros. El Señor es mucho más práctico, el Señor solamente quiere que obedezcamos y Él nos va a utilizar de diferentes maneras. Tal vez no hoy a través de decretos, pero sí a través de pequeñas obras para ir cambiando a la humanidad. Te invito a que te pongas en comunión con Él, te invito a que busques las llaves del reino, te invito a que ores por el prójimo. Yo quiero invitarte a que inclines hoy tu rostro y te digas: Padre amado celestial, en esta hora nos ponemos, Señor, delante de tu bendita presencia y te pedimos por nuestros gobernantes. Te pedimos por nuestro presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, por cada uno de los gobernadores, por cada uno de los diputados, senadores, presidentes municipales, regidores, todos los hombres que están en eminencia, Señor. No está en mí, no soy yo quien los va a juzgar, Padre amado. Ten misericordia de ellos, dales sabiduría, dales entendimiento, dales más de ti para que aprendan a hacer tu santa voluntad. Te pido que bendigas a los médicos, a los policías, a los rescatistas, a todos los que andan, Señor, en la calle luchando por la salud de tu pueblo, Señor. Que nos des entendimiento, que nos des amor y que a tu iglesia y a tus ministros nos des la humildad de aceptar cuánto nos hemos estado equivocando. Que a tus ministros nos des la humildad de buscar tu rostro y de pedirte perdón, de ponernos hoy a cuentas contigo y decirte, Padre amado, que te hemos fallado, pero que queremos una oportunidad, que clamamos a ti por esa oportunidad, por esa rectificación, para que tú nos des palabra, no solamente de resguardo, que nos des palabra para salir a las calles, para salir a tomar de la mano al que está caído, para tomar de la mano al que está enfermo y darle una palabra de aliento, ya bien para reconciliarlos para su salud plena, o ya bien
para que acepten tu voluntad, Señor amado. Por todo lo que hemos recibido de tu mano, por todo lo que nos has dado, por lo que nos diste en el pasado, pero sobre todo por lo que nos vas a dar en el presente, Señor amado, te decimos, muchas gracias, Señor. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Soy el pastor Fernando Santamaría Cruz, de la iglesia Trigo y Miel Markelia. Y en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua HaMashiach, hoy te bendigo. Y te digo hasta pronto. Muchas gracias.